Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer hoy un problema donde se involucra un tetraedro y así vamos a poder repasar pues lo que es un tetraedro, la estructura de un tetraedro, las estructuras de las pirámides, cómo se calculan los áreas, los volúmenes de este tipo de cuestiones y también trabajar con números reales, con radicales de manera exacta, que es algo muy importante. ¿Vale? Bueno, el problema dice, la superficie de un tetraedro es de 9 raíz de 3 centímetros cuadrados, nos mandan a calcular su arista y su volumen. Bueno, un tetraedro es esto que tenemos aquí, ¿vale? Fijaos, un tetraedro es un poliedro regular, uno de los 5 que hay, los 5 sólidos platónicos, está formado por 4 caras iguales, y cada una de las caras es un triángulo, por supuesto, equilátero, ¿vale? Entonces son 4 triángulos equiláteros, son los que forman un tetraedro. Repito que es uno de los 5 sólidos platónicos, 5 poliedros regulares que existen. Que la superficie del tetraedro sea 9 raíz de 3 centímetros cuadrados quiere decir que esto que está pintado de rojo, todo esto que está pintado de rojo, es decir, la superficie de los 4 triángulos es de 9 raíz de 3 centímetros cuadrados. Por lo tanto, si yo lo que hago es esta superficie dividirla entre 4, 9 raíz de 3 partido de 4, me estaría quedando con la superficie de cada uno de los triángulos. ¿Vale? Es decir, que esta es la superficie, de un triángulo, de cada uno de los triángulos que forman el tetraedro regular. ¿Vale? Esta es la superficie. Bien, vamos entonces a calcular su arista. Bueno, fijaos que la arista del tetraedro pues es cada uno de estos lados, cada uno de los lados de los triángulos que lo forman, ¿vale? Cada uno de los lados, que como son equiláteros, pues todos miden lo mismo, ¿vale? Esto. Bien, vamos con ello. Vamos a coger uno de estos triángulos, cualquiera, y vamos a pintarlo aquí y trabajar sobre él. ¿De acuerdo? Bien, entonces si cogemos uno de esos triángulos, uno de ellos, cualquiera, fijaos, son triángulos, repito, equiláteros y cuya longitud en todos ellos es la arista. ¿Sí? ¿Vale? Bien, entonces si nosotros trazamos la altura de estos triángulos, ¿no? Si la altura, recordad que va del vértice perpendicular al lado opuesto, fijaos qué triangulitos estamos teniendo. Fijaos qué triangulitos nos estamos refiriendo. Son triángulos rectángulos, ¿no? Triángulos rectángulos. Aquí está el ángulo recto, en donde esto es la arista. ¿Cuánto mide esto? Bueno, pues como son triángulos equiláteros, eso quiere decir que la altura también es una mediana. Es decir, divide en la mitad el lado opuesto, el lado sobre el que cae, ¿vale? Y esto es lo que se llama la altura de un triángulo. Vamos, que sería esta de aquí. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a aplicar aquí Pitágoras. Vamos a aplicar Pitágoras para calcular entonces esa altura. Entonces Pitágoras nos dirá que la altura será la raíz cuadrada de lo que será el hipotenusa al cuadrado menos el otro de los catetos al cuadrado. ¿Vale? Bien, entonces si hacemos cuentas aquí, fijaos que me queda que esto es al cuadrado menos al cuadrado partido de 4, ¿no? Y esto es la raíz cuadrada de 4 y aquí me queda 4a al cuadrado menos a al cuadrado. Por lo tanto, lo que tenemos es que es la raíz cuadrada de 3a al cuadrado partido por 4. Bien, sacando fuera del radical el a que está elevado al cuadrado y el 4 que es un 2 al cuadrado, me queda que esto es a partido por 2 por raíz de 3. Entonces ya hemos llegado, vamos a ponerlo por aquí también porque nos va a hacer bastante falta. Hemos llegado a que la altura es a partido por 2 raíz de 3. ¿Vale? Fijaos que es sencillo, simplemente es aplicar Pitágoras, una manera clásica para calcular la altura de un triángulo. ¿Vale? Un triángulo equilátero, con lo cual esa es la medida. Eso nos vale, es un ejercicio del cálculo de altura para un triángulo equilátero. Siempre es de esta manera. Bien, entonces vamos a calcular ya, con estos datos ya podemos calcular su arista. Para calcular la arista, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para calcular la arista, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos esto de aquí, triangulillo. Vamos a calcular el área de este triángulo. El área de este triángulo, recordáis que es A y esta altura que acabamos de calcular. Por lo tanto, el área del triángulo es base, que es A, por altura, ¿no? Partido por 2. El área de un triángulo, base por altura, partido por 2. Entonces será la base, que es A, la altura que la acabamos de calcular, que es A partido por 2 raíz de 3, y todo ello partido por 2. ¿Sí? Bien, entonces fijaos que nos queda, si hacemos las cuentas, esto es A por A, que es A al cuadrado, ¿no? Raíz de 3 y partido por 2 por 2, 4. ¿Vale? ¿De acuerdo?
Entonces, tenemos que el área del triángulo es al cuadrado raíz de 3 partido por 2 cuartos. Pero por otra parte, el área del triángulo la tenemos aquí, porque nos la habían dado al principio, era la superficie. Nos la habían dado al principio de todo. Entonces, lo que tenemos es que 9 raíz de 3 partido de 4 es lo mismo que al cuadrado raíz de 3 partido de 4. Fijaos que esto es una ecuación, hay que despejar al cuadrado. Pero es muy sencillo porque el 4 tiene el mismo denominador, raíz de 3 está en los dos miembros sin ningún problema y con lo cual solo se reduce a hacer que 9 es igual al cuadrado. Con lo cual a es la raíz cuadrada de 9 y aquí tenemos dos posibles soluciones. El 3, ¿no? Y el menos 3. Esta ecuación tiene dos posibles soluciones. De todas maneras, como estamos hablando de una arista, el menos 3 nos podemos olvidar de ella. No tiene sentido que tenga una medida negativa. Y por lo tanto, la solución a la primera de las preguntas, a la arista, ¿no? Es que la arista es exactamente de 3 centímetros. La arista de este tetraedro es de 3 centímetros. ¿Vale? Bien. Entonces, hasta aquí para el cálculo de la arista. Fijaos que sencillo. Muy, muy sencillo. Bien. Vamos ahora a calcular el volumen. Y esto aquí sí que ya se nos plantea algún problema más interesante. Bien. El tetraedro es una pirámide. Si es una pirámide, ¿no? Los volúmenes de las pirámides siempre son, muy sencillos además, son, volumen de tetraedro es un tercio de área de la base por la altura. Pero ojo, porque es la altura de la pirámide, no la altura de los triángulos que hemos calculado. En los elementos de una pirámide tenéis la altura, que es la que va del pico de la pirámide hasta abajo, la que caía por dentro. Esa es la altura de la pirámide, la que nos pide la fórmula del volumen. Y por otro lado tenemos las alturas de los triangulillos que se forman, que es lo que se llama la apotema de la pirámide, que es la que calculamos antes, cuando calculamos esta h pequeña. Esta h pequeña, que era la altura de los triángulos, es lo mismo que la apotema de la pirámide, ¿no? Que la apotema en este caso es el tetraedro. ¿Vale? Pero no es esta de aquí, con lo cual no me vale meter esta h aquí, sino que tengo que calcularla. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a calcularla. Entonces para calcularla nos vamos a fijar, vamos a dibujar a ver si aquí me sale un triangulillo medianamente decente. Vamos a ver, sería este. Vamos a poner aquí que sea el pico, vamos a ver cómo caería, ¿no? Imaginaos que este es mi tetraedro, ¿vale? Bien, entonces lo que estamos diciendo es que tengo la altura es la que va de aquí hasta aquí. ¿Vale? La altura es la que va de aquí hasta aquí. Y la que he calculado no es esa de aquí, sino que es la altura de cada una de las pirámides, ¿no? Pero de cada uno de los triángulos, que sería esta de aquí. Estas son la que he calculado, o esta que baja sobre esto. Esta es la que tengo calculada antes, la h pequeña, pero no esta de aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculo esta de aquí? Bueno, pues para calcular esta de aquí me voy a fijar en el siguiente triángulo, en el siguiente triángulo. El triángulo que va de aquí hasta aquí, es decir, esto que es la altura de la pirámide. Luego me voy a ir al vértice y voy a considerar este de aquí, ¿vale? Este triangulillo que estoy pintando en negro, ¿vale? Este triangulillo, que evidentemente es rectángulo aquí, ¿vale? Vamos a ver cuáles son los elementos de este triangulito que he pintado yo aquí. Bien, evidentemente el rectángulo aquí, y ya hemos visto que esta es la altura de la pirámide. Bien, ¿cuánto mide la hipotenusa? Fijaos, la hipotenusa se me superponía con lo azul, que era lo que había pintado, es la arista de la pirámide, ¿no? Cada uno de los lados. ¿Y cuánto mide este lado de aquí? Bueno, pues fijaos en este lado de aquí y vamos a ver cuánto mide. Este lado de aquí, fijaos que lo que hace es, nosotros pintamos un triangulito, vamos a pintar el mismo triángulo para que lo veamos bien. Chap, 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 ¿no? Triangulito, estoy hablando de esto de aquí, ¿vale? De esto de aquí. Esta parte de aquí que cae. Bien, fijaos que como cuando la altura me cae en lo que sería el centro de gravedad del triángulo. Es lo que sería el baricentro del triángulo, ¿vale? El baricentro de un triángulo es aquel punto donde se cortan las medianas, es decir, las medianas que son los puntos que van de un vértice al punto medio del lado opuesto, ¿no? Es decir, de un vértice al punto medio del lado opuesto, de un vértice al punto medio del lado opuesto. Este sería el baricentro. Luego hay otro punto que es el ortocentro. El ortocentro es el punto donde se cortan las alturas. Y las alturas de un triángulo, vosotros sabéis que son los que van del vértice perpendiculares al lado opuesto. Sería esta de aquí y esta de aquí.
¿vale? En el caso de los triángulos equiláteros, tanto las alturas y las medianas coinciden, porque el punto medio es exactamente el que me hace la perpendicular de las alturas, ¿vale? Con lo cual, esto que tengo aquí son alturas, ¿no? Y el baricentro, una de las características que tiene es que el baricentro divide a la mediana, o en este caso a la altura, con 2/3, con respecto al vértice y 1/3 con respecto al lado, ¿vale? Es decir, que esto sería 2/3, ¿no? Y la correspondiente que iría para aquí sería 1/3. 2/3 de la correspondiente altura. Fijaos que la altura es la que había calculado antes, porque esto no es más que la altura de uno de los triángulos laterales. ¿Vale? Bien. Bueno, esto es así, también repasamos lo que son el ortocentro, el baricentro, ¿vale? Repito que la altura cae sobre aquí y que necesito saber cuánto vale esto. Bien, esto es una parte de una altura de un triángulo, todos los triángulos son igual, y es exactamente la parte que va del vértice al baricentro. Bueno, esto siempre es 2/3 de la altura. Vale, es 2/3 o 2/3 de la mediana. 2/3 de la altura, en este caso, porque coinciden altura y mediana. ¿Vale? Bien, con lo cual el triángulo tenemos AH y esta nueva que acabamos de calcular, que ya sabemos que es 2/3 de la altura pequeñita, es decir, la apotema del tetraedro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces, quedándome con este triángulo, yo ahora lo que voy a hacer es las cuentas aquí, una vez más. Entonces vamos a aplicar aquí Pitágoras, ¿vale? Con el objetivo de encontrar cuánto vale la altura de la pirámide. Entonces, la altura de la pirámide será la raíz cuadrada, como siempre. En este caso, esta es la hipotenusa, y lo que tengo que elevar al cuadrado es el otro cateto, que sería este de aquí, ¿vale? Bien, a ver, ¿qué cosas podemos poner aquí? Porque aquí conocemos prácticamente todo. Pues será al cuadrado menos, bueno, 2/3. La altura la habíamos calculado antes, aquí está. Entonces, en lugar de esto, ya podemos poner que es a partido por 2, y aquí sería raíz de 3. Y todo ello al cuadrado. Bien, muy bien, vamos a seguir haciendo cuentas por aquí. Esto será al cuadrado menos, bien, vamos a ver. Fijaos que aquí el 2 y el 2 se simplifica, y por lo tanto, bueno, vamos a hacerlo paso a paso. A raíz de 3 partido por 3, todo ello al cuadrado. Bien, vamos a continuar, será raíz cuadrada de a al cuadrado. Bueno, fijaos ahora, esto será a al cuadrado también. Y fijaos que aquí al elevar al cuadrado y el 3 me queda el 3, ¿no? Aquí me queda el 3, vamos a ponerlo. Y abajo me queda el 9. Por lo tanto, lo que tengo aquí es que la raíz cuadrada de a al cuadrado menos, simplificando esto, a al cuadrado partido por 3. ¿Vale? Entonces, lo mismo que antes, hacemos la cuenta, será 3, aquí será 3a al cuadrado menos a al cuadrado, por lo tanto me queda que es la raíz cuadrada de 2a al cuadrado partido de 3. Bien, fijaos que tengo un a al cuadrado. ¿Qué puedo hacer entonces? Sacarlo para afuera, ¿no? Si lo saco para afuera, lo que obtengo es que la altura que saco un a para afuera es a por la raíz de 2/3. Esta es la altura de la pirámide. Vamos a ponerla aquí, entonces, que la altura es a por raíz de 2/3. ¿Vale? Bien, fijaos, las cuentas son siempre muy sencillas. Muy bien, ahora ya con estos datos sí que ya puedo irme definitivamente al cálculo del volumen, que ya prácticamente hemos terminado, porque ahora simplemente sustituir cada uno de esos elementos por su valor, ¿no? Entonces es el volumen del tetraedro, es 1/3, área de la base, es decir, área de uno de los triángulos, que es este que tenemos aquí, 9 raíz de 3 partido de 4, por la altura, que es esta que hemos calculado aquí, que es a por raíz de 2 partido de 3. ¿Vale? Y ahora arreglar esto un poquito, ¿no? Nos ha quedado un poquito feo. Bueno, fijaos, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, pues entonces lo que podemos hacer aquí, pues sería 9 partido de 12, 9a, y aquí sería, metiendo la raíz, ¿no? Haciendo la multiplicación, sería la raíz de 3 por 2, 6 partido de 3, es decir, vamos a ponerlo así, 6 partido de 3, metiendo esta, multiplicando esta por esta. Entonces me quedaría 9, ¿no? A partido de 12, y aquí me quedaría la raíz de 2, ¿no? Y todavía podemos simplificar el 9 doceavos, ¿no? Dividiéndolo entre 3. Si dividimos entre 3, fijaos que me va a quedar que es 3a raíz de 2 partido de 2 entre 3 a 4. ¿Vale? Bien.
Esto en función de A, pero como A sabemos lo que vale, ¿no? Nuestra arista la hemos calculado, sabemos que vale 3 centímetros. Bueno, pues el resultado del volumen, el volumen total, va a ser 3 por 3, que es lo que mide nuestra arista, raíz de 2 partido por 4, es decir, 9 raíz de 2 partido por 4. En este caso son centímetros cúbicos. Ese sería el volumen de nuestro tetraedro. ¿Vale? Bueno, pues fijaos, entonces hemos repasado un poco lo que son las pirámides, lo que son incluso los baricentros, lo que son los ortocentros, las rectas y puntos notables de un triángulo. También hemos repasado cálculo. Bueno, es un ejercicio bastante completo. Espero que os pueda servir de ayuda. Venga, hasta otra ocasión.